Bueno, la transparencia es como abrir más puertas y más ventanas a un ayuntamiento o a una consellería o cualquier edificio público. Cuanta más puertas haya y cuantas más ventanas abiertas haya, entrará más luz, se podrá ver mejor lo que hay dentro y los ciudadanos tendrán más deseo y más facilidad de entrar y por lo tanto lo sentirán como algo suyo. Se comprometerán por un lado más con lo que es de todos, con lo que es común, con lo que es público y al mismo tiempo será más difícil que aquel que ya ha entrado o que ha entrado con más cuota de poder quiera aprovecharse de su cargo o de su experiencia o de las posibilidades que ese cargo le da para tener comportamientos corruptos o comportamientos desviados de lo que prevé la ley o aconseja a cualquier ética pública. Bueno, vamos a ver, yo creo que la corrupción fundamentalmente tiene un origen en un modelo económico. A veces pensamos que es la propia estructura política. Yo creo que es, por ejemplo, en el País Valenciano ha sido un modelo de corrupción muy basado en la construcción intensiva, en los grandes eventos, en prácticas económicas que mueven en muy poco tiempo una gran cantidad de dinero. Ahora bien, lo que sucede es que la política es a la que le corresponde impedir que eso se convierta en corrupción, por un lado, y atajar aquellos casos que se descubran. Los casos más graves, finalmente, deberá ser el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial, quien acabe con ese tipo de problemas, sancione, castigue al corrupto. Por lo tanto, es una actividad de todos los poderes públicos, ¿no? De manera preventiva, a ser posible, de manera punitiva posteriormente. ¿Qué lección hemos aprendido en los últimos años? La lección que hemos aprendido es que una vez que empiezan los casos de corrupción, se produce una especie de efecto bola de nieve. Poco a poco, parece que todo el mundo va entrando, mucha gente, muchos ayuntamientos, por ejemplo, va entrando en unas dinámicas porque se convierten, con todas las comillas del mundo, en lo normal, en malas prácticas. En Alemania dicen algunos jueces que se ha acuñado ese término que hay que castigar también a aquel que favorece el clima de corrupción. Es decir, hay comportamientos que sin ser en sí mismos delictivos, sin embargo sí que favorecen una especie de dejarse llevar, algo así como tonto serás si no te aprovechas del cargo, por ejemplo, ¿no? Eso hay que revertirlo. ¿Cómo? Castigando al culpable, generando cortafuegos, generando mecanismos. Aquí la transparencia tiene mucho que hacer y también la participación. Y luego pues hay una infinidad de propuestas que están circulando en este momento, que algunas yo creo que se van a poner en práctica en los próximos meses, en los próximos años, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, donde a través de códigos de buen gobierno o a través de otro tipo de actuaciones en materia, por ejemplo, de contratos, de responsabilidad social, etcétera, se vayan cercenando las posibilidades de que ese clima vaya contagiando a aquellos que están en condiciones, por su ubicación en el poder político y sobre todo a veces en el poder económico, de aprovecharse de su situación, de vulnerar la ley y de atacar lo público en beneficio privado. Muchos casos de gran corrupción, por entendernos, no. No porque probablemente la última etapa del Partido Popular, la crisis, un cambio en la actitud de la judicatura en muchos momentos hacía que eso ya había decaído bastante. ¿eh? Eh, Se ha hablado mucho de destrucción de documentos, de esconder cosas. Bueno, no sabemos el alcance que ello ha tenido. Hemos encontrado infinidad de pequeñas corruptelas. Hemos encontrado infinidad, sobre todo, de ejemplos de malas prácticas, de partidas presupuestarias pensadas para una finalidad que se empleaban en otras, de dietas probablemente mal gastadas. De estas hemos encontrado bastantes situaciones, o de expedientes que tenían que controlarse, que nadie las controlaba. Es
un mal funcionamiento, una mala gestión, una ineficacia absoluta, que muchas veces era el caldo de cultivo de la corrupción. De esas hemos encontrado muchas. Pese a todo, nos han llegado, por ejemplo, a nuestra consellería algún caso, alguna denuncia que se están investigando por los propios servicios autonómicos, por la Inspección General de Servicios o por la Intervención General de la Generalitat, que si acabaran de apreciar indicios delictivos, lógicamente los llevaríamos a Fiscalía. Y luego, donde todavía están apareciendo cosas muy extrañas y ciertamente despilfarro absoluto, y probablemente sí que aparecerán algunos casos más, digamos, de corrupción, son en algunas empresas públicas, no tanto, como digo, en la administración ordinaria. De todas maneras, bueno, queda todavía por estudiar muchas situaciones. Tampoco es que nuestra principal ocupación ahora sea buscar debajo de las alfombras, porque es que si no, no tendríamos tiempo de gobernar. Pero bueno, sí que nos vamos encontrando a veces con situaciones muy desgraciadas, situaciones que te encuentran funcionarios, cosas que te enteras pero que ha pasado mucho tiempo y es muy difícil de documentar. Pero en fin, seguimos muy atentos, seguimos muy atentos, insisto, a estos comportamientos que están en la frontera entre lo delictivo y no delictivo. La última que ha aparecido a raíz de una pregunta parlamentaria ha sido el abuso que se produjo por parte del Gobierno de la Generalitat de contratar y disponer de una información privilegiada al propio día de las elecciones, unas encuestas por un montante, al parecer, de 70.000 euros. Bueno, nosotros entendemos que hay que hacer dos cosas. Una es tener una serie de instrumentos administrativos y técnicos que favorezcan el derecho que los ciudadanos tienen al acceso a una información que es de todos, que no es privilegiada de aquel que está detentando el poder en un ayuntamiento, por ejemplo. ¿Cómo? Esencialmente a través de lo que prescribe una ley, en este caso la ley autonómica, también hay una ley del Estado, pero la ley autonómica de transparencia y participación, por la cual cuando un ciudadano viene a solicitar una información se le debe facilitar. Y en segundo lugar, a través de un mecanismo técnico que normalmente se denominan portales de transparencia, que la ley también recoge que debe dar satisfacción, debe ofrecer unas cosas al ciudadano, de tal manera que el ciudadano no tenga ni siquiera que acudir al ayuntamiento a pedir, sino que desde su casa, desde cualquier ordenador, tocando las teclas del ordenador, pues tenga acceso a lo que cobran los políticos, las dietas, los procesos de contratación, las principales normas que se aprueban, los regalos que se reciben, bueno, a una cantidad enorme, más de 50, algunas divididas en varias partes, hasta en realidad más de 80 cosas que se pueden solicitar. Esto sería, digamos, el primer gran bloque, ¿no? Quizás el más evidente. El segundo es un cambio en la cultura de los políticos y un cambio en la cultura de los funcionarios, y en última instancia en la cultura de los ciudadanos. Es decir, de poco va a servir todo esto si la ciudadanía no sabe. Primero habrá que contarle que estos instrumentos ya existen o que tendrán que existir. En muchos sitios habrá que ir haciéndolos poco a poco. Es una infraestructura, sobre todo tecnológica, que no se inventa de la noche a la mañana. Y por lo tanto la ciudadanía debe estar activa y atenta, ¿no? Pero al mismo tiempo hace falta cambiar esa cultura, ¿no? Todavía encontramos muchos casos, y probablemente en todos los partidos, del político que quiere controlar la información. De esto que no se entera nadie, o solo los míos, ¿no? O el funcionario que dice, bueno, usted no tiene derecho a conocer esto. Bueno, en muchos casos ya tiene derecho el ciudadano, ¿no? Por lo tanto, instrumentos administrativos, cumplimiento de la ley, portales de transparencia por un lado, cambio en la cultura, que tiene mucho que ver con la formación de políticos y de funcionarios para satisfacer estas obligaciones legales.